comienzo, cuando empezamos a trabajar con Norton, las 2 primeras semanas yo de verdad no sabía qué estábamos haciendo, no entendía hacia dónde iba mucho, solamente seguía a Norton, más o menos hacia lo que él hacía, yo trataba de replicarlo y de a poco fue empezando a aparecer esta maqueta que ya él tenía en la cabeza. Y ahí ya había como un hilo conductor y más o menos empecé yo también a tener la misma idea, a poder visualizar esta forma y lograr quizá esta sinergia entre Norton y yo. Con oscuro voy dibujando lo que no se ve, porque si no se ve no va a llenar y ahí aparece después, ¿cachai? Y después como la otra luz va a aparecer, nos va a opacar. Investigando sobre temas de lo que es la sociedad, la historia de la humanidad, cómo se instaura, entre comillas, el mal o la libertad, o el drama de la libertad. Uno va descubriendo cosas de la historia, de cómo van emergiendo contenidos y cómo las civilizaciones se han ido formando, pero sobre todo cómo se han ido controlando. Y ahí vi un mito que era el mito de Chou, que era un dios del antiguo Egipto. Su labor era contener la cúpula sobre la civilización egipcia. ¿Por qué la contenía? Porque él contiene, digamos, los dioses, que son dioses maléficos, que están detrás de esa cúpula que es el cielo. La sociedad, la civilización debía portarse bien, o si no, ¿qué sucede en este caso? Que no se porte bien, que llegaría Chou, soltaría la cúpula y por lo tanto se desmoronaría sobre la civilización. Ingresarían los dioses y quedaría el caos de nuevo. Al final se ve una sociedad que está constantemente bajo ese peligro, ¿verdad? Está la catástrofe congelada. Y eso me hizo pensar mucho en la sociedad hoy en día, a cómo se desenvuelve el mundo, el tema de la ecología, el tema del mercado, el tema de los poderes, digamos. También una forma así como que están sobre nosotros controlándonos, pero a su vez también habla de una fragilidad, digamos. La obra se divide en varias partes. Tiene una estructura grande que es la bóveda que cuelga. Está la escultura, que por otro lado, que son piezas que se trabajaron en paralelo y en lugares distintos. El proceso con la escultura también tenía la complejidad de que es un cuerpo que al ser escalado 1 a 1 tenía muchos detalles, sobre todo en la parte de la textil, la parte de la ropa. Había que trabajar muchas zonas de unión de los moldajes, detalles como piel. Había que lograr también una sensación ahí a través del color y la diferencia de texturas, de brillos. Forma. Yo lo dejaría ahí que seque, sí. Piel y estamos. Con Norton trabajamos específicamente la parte de la bóveda, desde el origen, que es la parte estructural, que está construida con metal, y por su tamaño debía ser mecano. Lo interesante es que esa materialidad es muy precaria, son puros elementos, cartón, espuma, esta espuma inflable, digamos, aislación, pintura, juguetes reciclados. Yo llegué a taller con la sorpresa de que no solo había que generar este cono de luz que abduce el personaje, ¿no? Sino que también había que iluminar todo este retablo, ¿no?
¿cierto?, de esta nave. Y ahí fue entretenido porque lo primero que yo me encontré fue una estructura vacía, ¿no? Y donde simplemente había un contenedor y donde en el día a día se iban generando distintas capas, ¿no? Se partió desde lo arriba de la estructura y se fue bajando y generando capas y capas y capas. Casi toda la obra está iluminada con LED. Lo que también requirió una investigación de mi parte. No se utilizaron focos tradicionales, sino fueron LED que fueron interviniendo, fuimos experimentando también para generar luces muy difusas o luces muy puntuales. El proceso se basó en un diálogo permanente entre lo que era la iluminación y la pintura. Es decir, que yo iba iluminando y él iba pintando a partir de cada luz que yo iba agregando. Y él, a través de oscurecer o aclarar la pintura, iba haciendo que cada luz que yo iba agregando apareciera o se difuminara más, ¿no? Entonces siempre fue un trabajo muy colaborativo. Fue también un trabajo donde todos tuvimos que imaginarnos en cierta medida con este ideal del boceto inicial de cómo se iba a ver esto. O sea, esta estructura estaba, no sé, a 2 metros de altura para facilitar la instalación, la pintura, el anclaje de todos los elementos y después en ciertas veces la subíamos a 3 metros, pero aún así es la mitad de la altura que tiene acá. Entonces siempre teníamos que imaginarnos cómo se iba a ver esto en un espacio oscuro, si bien tratamos de cerrar la estructura con plástico, tuvimos que imaginarnos cómo se vería esto a altura y yo creo que una de las mayores satisfacciones fue ver la obra finalmente montada. Estuvimos divididos en varios equipos. Para el momento del montaje había un equipo que estaba preparando la sala y otro equipo estábamos preocupados del traslado de la obra, de que llegara impecable y que no pasara nada. Dentro de la sala, por otro lado, se hizo todo un proceso que estaba ya muy planificado, que incluía dar posición a la bóveda, marcar para poder hacer solamente una alzada. O sea, también teníamos el riesgo de que todo lo que habíamos calculado, de que la estructura del cielo de la sala podía soportar, fuera así. Esta nave que está superior, digamos, que está sostenida sobre la estructura, la nave principal que del edificio, la arquitectura, recreamos una nave menor y como emulando una pintura. Y narramos una historia que sucede en ese contexto, digamos, en esas nubes, digamos, que casi que las pedís prestadas, digamos, porque no hay elementos religiosos, solamente lo que es la estructura. Y sobre eso yo me anclo con lo que podría ser la nueva religión de hoy en día, en el sentido de los poderes, digamos, de los dramas humanos, los desenlaces. De pronto emergen imágenes bastante fuertes que se ven como unos barcos hundidos, digamos, con los cadáveres de gente que falleció, familias, en el caso del Mediterráneo. Tenemos cosas que aluden a empresas transnacionales, tenemos cosas que aluden a muchos elementos bélicos. Y a su vez está abduciendo a un encapuchado, que es justamente la pieza que está a nivel de uno, a nivel del espectador. El hecho de estar ahí al lado de ella también puede ser abducido, también puede ser en un momento tragado, digamos, por la misma obra. Claro, no es una chica cualquiera, es una chica sexy, primero, levitando, siendo abducida en levitación, con una molotov de bronce, imagínate. ¿Ah? Es una chica que tiene un polerón, Louis Vuitton,
está tatuada como la Sincere Girls, la chica, muy sexy, muy guapa, se hace la manicure, se produce, tiene un bling bling con diamante. Entonces uno dice, ya, ¿quién protesta así de ese modo? Yo mismo en las protestas, uno ha visto imágenes, de pronto están tirando una molotov con una mochila atrás con un gran logo Nike. Entonces tú no sabes si está viendo un comercial, o si la marca incita a eso, la publicidad incita a eso, los reality shows incita a todo eso a desbancar toda la ciudad, digamos, ¿entiendes? Pero al final, claro, ¿qué es? Una chica común y corriente que está siendo consumida por el consumo, es decir, más que la redundancia, pero está siendo abducida por la realidad. Además es interesante que esa cosa de la escala, porque claro, tenemos arriba esta pintura, al techo, el cefrizo, esta escultura en primer plano que es encapuchada anónima, a los lados tenemos la gárgola. Entonces el espectador es interesante porque está a una escala 1 a 1 con la pieza principal de abajo, pero a su vez también mira con prismático, digamos, con estos binoculares, digamos, y observa lo que sucede en las nubes, ese mundo que está ahí. Entonces es interesante cómo también se produce una participación directa del espectador. Uno siente como, o creo que siente, de que hay muchas cosas que se está perdiendo, entonces ahí se detiene y empieza a buscar dentro de las nubes qué personaje emerge, qué personaje no emerge. O también me interesa a mí en algunas obras que el espectador se detenga un momento, no sea tan rápido, no sea como es la televisión, por ejemplo, o como es los nuevos medios, digamos, en general, que todo es no, un momento de contemplación. Bueno, para el museo tener una obra de Norton es importante, hay 4 obras de Norton en la colección, pero esto además implica un trabajo en el lugar. Por lo tanto, esta obra solo es reproducible y solo es apreciable en este espacio. Una de las mayores satisfacciones fue ver la obra finalmente montada y ver de alguna manera de que lo que nos imaginábamos estaba conseguido.